Les saludo con muchísimo gusto y muchísimo cariño y me encanta que sigan en este proceso de crecimiento personal y ahora con este curso que ya hemos tenido ocasión de darlo en un par de ocasiones, la verdad, sorprendidos por la participación, la afluencia de la gente, los comentarios al final del curso y pues eso nos motiva a seguir adelante queriendo aportar en esta parte de la vida del ser humano que lamentablemente no recibimos mucha educación. O sea, estamos muy preocupados por educarnos a nivel académico en la parte racional, en la parte técnica. Yo estoy casada, tengo 2 hijos, Albert de 26 y Sophie de 23. Y entonces estoy viendo cómo están enfrentando estos retos en la vida y que sí vivimos en un mundo muy competitivo y es importante estar muy preparado para salir adelante. Pero tristemente, dentro de esa preparación, en los últimos años no se ha tomado en cuenta la preparación que tiene que ver con la educación emocional. Y yo como psicoterapeuta en consultorio, llegan a mí gente súper inteligente, súper exitosa, pues a nivel familiar, con buenos matrimonios, con buenos trabajos, con una buena situación económica, pero a veces teniendo retos importantes en la parte emocional. Y es natural, nadie nos enseña. Somos, dijéramos, vamos recibiendo una herencia de generación en generación que lamentablemente no filtramos. Y como no la filtramos, la recibimos así tal cual y creemos y damos por hecho que esa es la única alternativa y que las cosas tienen que ser así. Así es que seguramente ustedes, interesados en este tema, conocerán familias, conocerán personas en donde dicen igualito que su abuelo, igualito de enojón, ¿no? O igualita que su mamá de miedosa. Y hasta podemos tachar, identificar a las personas con relación a las emociones. Pero nunca dijéramos, hay un estudio, una escuela, o hasta ahora, por eso decidimos incursionar en dar este tema, porque ni en las escuelas primarias, ni en las universidades, ni ya de adultos tenemos esa preparación. Así es que esta es una aportación que queremos hacer. Como les digo, ya tuvimos 2 cursos que nos fue pues de maravilla e incluso ese curso nos invitó y nos motivó a seguir profundizando y a generar este otro curso que terminamos el miércoles, que se llama Transforma tus creencias limitantes y tu voz interior, porque justamente las creencias tienen mucho que ver con cómo manejamos nuestras emociones. No aprendemos a escuchar esa voz interior. Y esa voz interior nos habla y a veces nos grita a través de las emociones, pero no sabemos escucharla, no sabemos traducirla, no sabemos qué nos quiere decir. Y tenemos muchos mitos en torno a ciertas emociones, que tenemos las emociones básicas como son miedo, enojo, tristeza, amor y felicidad. Y claro, tú le hablas a una persona de amor y felicidad y todo mundo quiere ser feliz, todo mundo quiere amar y ser amado. Y va generando cierto esquema o cierto diseño de lo que creen que es el amor y de lo que creen que es la felicidad. Y estos 2 temas están llenos de altibajos, pero ninguna persona se pone a pensar, ¿cómo debo expresar mi enojo? ¿Qué querrá decir mi miedo? ¿Qué querrá decirme esa tristeza que a veces siento? Y a veces tememos enfrentar esa tristeza, ese miedo, ese enojo, porque pensamos que vamos a sufrir dolor y tenemos ligadas en muchos casos esas emociones a un dolor que no queremos sentir.
Así es que por eso vamos el día de hoy a platicar un poco, a darles así una ligera introducción de algunos temas que tratamos en este curso. Y para ello preparé esta presentación. Fíjense, esta foto me encantó porque la felicidad antes y después de la pandemia cambiaron todos nuestros conceptos, ¿cierto? Porque claro, en la pandemia aprendimos a trabajar en casa, vivimos lo que era aislarnos, vivimos lo que es la solidaridad. Ahora que tenemos a Greta aquí en Ecuador, tuve oportunidad de escuchar tremendas historias de gente que vivió cosas durísimas y tristísimas en la pandemia, llena de emociones, llena de anécdotas en esta experiencia que nos volcó a todos, pero que nos enseñó muchas cosas. Entre ellas, pues la importancia que tienen la gente que amamos, la importancia que es estar cerca, pero cuántas veces con las personas justamente más cercanas a nosotras es con quien más vivimos esas emociones fuertes de enojo o con quien más vivimos esas emoción de miedo. No sé ustedes, pero yo recuerdo cuando empecé a ser mamá que me daban miedo muchas cosas porque no sabía lo que significaba ser mamá. Claro que me enojaba en algunos momentos cuando mis hijos rompían ciertos límites. Pero, ¿cuántas veces no sucede en las familias que aún teniendo razón, el uso de esas emociones termina, el mal uso o el desconocimiento de esas emociones termina por romper o por alterar los vínculos más cercanos a nosotros? Vivimos batallas en el día a día, a veces en el trabajo, a veces en la salud. Cuando estamos enfermos somos vulnerables y eso claro que tiene que impactar nuestra vida emocional. Vivimos luchas entre nuestras emociones. A veces podemos amar a una persona y a la vez estar muy enojados con esa persona y no sabemos y no entendemos por qué. Vivimos esas luchas entre nuestro pensamiento, aquellos que son científicos, aquellos que son muy racionales, pensamos una cosa y sentimos otra, porque nuestro cuerpo habla, pero no lo escuchamos y a veces ni siquiera podemos percatarnos de nuestras sensaciones. Y el primer paso para poder darnos cuenta de que estamos sintiendo es a través de nuestro cuerpo. Claro, la pandemia entonces nos enseñó, pues, el miedo, el enojo, la tristeza, pero también nos enseñó el amor. Cómo en momentos difíciles esa persona que no imaginábamos pudo estar cerca de nosotros. Pero lo más importante es que la vida tiene que ser abordada de una manera distinta. Tuvimos en algunos cursos gente que nos compartió de personas que perdieron hijos jóvenes, porque antes morían solo los ancianos o la gente mayor. Y a partir de la pandemia comenzaron a morir jóvenes. Entonces era necesario un cambio. Y la gente se empezó a cuestionar, vivía después culpa, sintiendo cómo no tuve una relación más cercana con mi hijo, cómo no le pude expresar este amor, cómo me enojaba tanto, cómo tuve tanto miedo y desperdicié tanto de ese tiempo pudiéndolo aprovechar. Personas que perdieron a su pareja o a hijos. El tema es que a partir de la pandemia cambió la expectativa de vida, cambió la forma de trabajar, cambió la educación, cambió la salud y cambió la manera de apreciar la vida y a la gente que amamos. Y de ahí nace una necesidad mucho mayor de aprender a gestionar nuestras emociones. La gente se dio cuenta mucho más fehacientemente cómo nuestras emociones afectan todas las áreas de nuestras vidas. Afecta, pues, desde luego nuestra mente, porque comenzamos cuando no tenemos un buen manejo emocional, comenzamos a perder nuestra paz mental. Alguno de ustedes a lo mejor ha vivido
o vivió durante la pandemia o ha vivido posterior, porque tengo gente que sigue viviendo secuelas, pues claro, porque hubo gente que perdió su trabajo, hubo gente que pasó de 100 a 0, hubo gente que quedó afectada físicamente por el COVID. Entonces, claro que se afecta a nuestra mente y cuando tenemos un enfermo en casa, perdemos la paz, tenemos inquietud, se afecta a nuestro cuerpo porque ahorita lo vamos a ver. Hay en estos procesos emocionales una serie de procesos neurofisiológicos que nadie nos lo ha enseñado. No tenemos por qué saberlo porque nadie nos lo ha enseñado. Y a veces podemos llegar a pensar que estamos locos o que esto solo nos pasa a nosotros y más porque el señor Facebook, ¿verdad? Es el encargado de publicar solo lo bueno, solo lo maravilloso de la vida de las personas, solo el amor, la felicidad, los buenos cuerpos, buenas parejas, éxitos, etcétera. Pero pareciera que estamos viendo gente irreal. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos muy diferentes de esas imágenes y esas historias que vemos compartir en Facebook y que tocamos de cerca en la pandemia? Entonces, estas emociones afectan nuestro cuerpo, claro. Cuando tenemos miedo y cuando tenemos enojo, yo a mis pacientes les tengo que preguntar, ¿dónde sientes esa emoción? ¿Dónde sientes el miedo? ¿Dónde sientes ese enojo? ¿Cómo sientes esa tristeza? Porque ni siquiera somos conscientes que nuestro cuerpo nos avisa de esas emociones que están avisándonos algo. Y claro, esas emociones afectan también nuestra vida familiar, porque claro, el típico, me enojé con ella y le dejo de hablar 3 semanas, se interrumpe la comunicación, se interrumpe la convivencia. ¿Cuántas veces, y no me dejarán mentir, aquí en nuestra querida Latinoamérica, que somos intensos, somos apasionados, ¿verdad? Alguien se enoja y en la familia, no, vamos a hacer la reunión familiar, pero fulanita, si tú invitas a fulanita, no voy, porque algo hizo que me dolió, que me enojó, que me entristeció y que no tuve la capacidad o todavía no tengo claro qué es, pero ya afectó esa relación familiar. Relaciones de padres e hijos alteradas que aún después de muertos siguen existiendo. Afecta nuestras finanzas, porque claro, a raíz de la pandemia hubo crisis financiera y somos más conscientes de cómo todos estos retos que vivimos afuera nos afectan. Finalmente, la sociedad. También hay conflictos. Estamos viviendo momentos revueltos. Basta con ver las noticias para darnos cuenta y quizá yo en lo personal les confieso que he limitado a veces el ver noticias porque puede ser angustiante a veces escuchar solamente secuestros, privaciones de la libertad, asaltos, y no hay en medios de comunicación algo que nos aliente, que nos dé esperanza, que nos dé la posibilidad de saber que tenemos capacidad para formar una estructura emocional para ir enfrentando, no negar esas realidades, pero sí irlas enfrentando y podernos unir a una comunidad de personas que están interesadas en lo mismo que estamos interesados nosotros. Hay una cronopatía, vivimos contrarreloj. ¿Cómo no va a estresarnos esto? Viéndolo de redes sociales, ¿cómo no? Desde los jóvenes. Yo tengo jóvenes en terapia que a temprana edad sufren de ansiedad, sufren de miedo porque tienen que cumplir con un estándar puesto en redes sociales o mamás jóvenes que están teniendo niños pequeños y que quieren cumplir con un estándar de la mamá perfecta, la esposa perfecta, la mujer perfecta, y se dan cuenta que no pueden. ¿Cómo? Por sus emociones, porque comienzan a tener ansiedad. Esta enfermedad de la pantalla de los chicos, de los jóvenes, que conforme están pegados a las redes sociales y a los teléfonos, son presas de toda una estrategia de estas compañías de redes sociales que, claro, mediante algoritmos detectan
lo que a ti te gusta y lo que te genera placer, y a través de esos algoritmos te bombardean y entonces tu cuerpo empieza a secretar dopamina, que esta dopamina es encargada de que tú sepas que tu cuerpo está sintiendo rico y que quiere más. Y a nivel fisiológico te provoca esta ansiedad y este deseo de quiero más, quiero más, quiero más, pero todos estos procesos se realizan inconscientemente. Hay todos esos factores externos, pero también hay factores internos que, como les decía, no nos ayudan porque no venimos de una historia en donde se promueva esta educación. Hay una falta de autoconocimiento, hay un juez implacable en muchos de nosotros que no necesitamos que alguien nos culpe. Basta con que nosotros nos equivoquemos y si venimos de una herencia en donde era importantísimo ser perfecto y cumplir un estándar, eso genera una emoción. Metas y objetivos no claros, personas que no se sienten capaces o creen que no pueden lograr sus objetivos, que son porque hay personas que son mucho más que capaces de ellas. Todo eso genera emociones. Una voluntad débil, que esto tiene relación con las redes sociales, porque la voluntad débil quiere decir que yo quiero una gratificación inmediata. Esa es la voluntad débil. Yo quiero ya esto que quiero, le hago un clic y estoy ahí. Y creo que estoy ganando la batalla, pero en realidad le estoy perdiendo, porque estoy volviéndome presa y esa dopamina es el centro de la mayor parte o la causa de muchos procesos adictivos porque perdemos el control y queremos más y queremos más y en muchas ocasiones pues desafortunadamente está impactando a más corta edad a los jóvenes, a los adolescentes, porque buscan el placer y la gratificación inmediata. Hay falta de asertividad y hay falta de inteligencia emocional y de una buena educación. Por eso, comprender es aliviar y queremos que tú a través de este curso comprendas cómo funciona tu mente, cómo funciona tu cuerpo, que tú le hagas caso, que aprendas a conectar con esas emociones, que le pierdas el miedo al enojo, que le pierdas el miedo, a la tristeza, que aprendas a escucharlo y a ver qué te dice. ¿Qué te ha estado diciendo todo este tiempo que no has escuchado? Porque si no lo escuchas, te va a gritar y a veces nos grita en procesos de enfermedades que seguramente ustedes han oído hablar el término de enfermedades psicosomáticas, porque claro, la cadena se revienta por lo más débil. Y es que esas emociones sin control desatan una alerta. Y esta alerta puede ser real o puede ser imaginaria. El cuerpo humano está diseñado para justamente tener este sistema de alerta que nos indica que estamos en peligro. Y este sistema de alerta es básicamente para que podamos sobrevivir. Pero lamentablemente a través de la educación que recibimos de nuestros padres, a través de la influencia de la cultura y la sociedad, vamos generando y haciendo que ese sistema de alerta se distorsione y generando alertas muy personales que pueden incluso ser imaginarias. ¿Cuál es nuestro mayor, dijéramos, muestra de que vivimos en alerta? El estrés y la preocupación. Esa es la amenaza actual. No es el dinosaurio de las películas, no es ese perro rabioso que te puede morder, es ese estrés o esa preocupación que a cada quien le pega de manera distinta y por temas distintos. No hay una persona igual. En cada curso hemos visto las experiencias que nos han compartido, algunas de ellas duras, muy duras, de experiencias que vivieron desde la infancia y que hasta ahora se están percatando el impacto que han tenido en su vida. El cerebro busca mecanismos de supervivencia y le avisa así al organismo que estás en peligro. Y entonces genera una intoxicación emocional porque cada parte del cuerpo está relacionada. Y nuestro sistema nervioso, a través de nuestros sentidos, captamos los estímulos y el sistema nervioso es el encargado de mandar
toda esa información a cada una de las partes del cerebro y de nuestro cuerpo encargadas de resolver y enfrentar estas crisis. Decía yo, comprender es aliviar. Y fíjense, les presento nuestro sistema límbico. El sistema límbico, hay dos partes importantes de las que vamos a hablar hoy. El sistema límbico es, en el cerebro es el encargado de justamente procesar todas estas alertas o amenazas. Pero este sistema límbico tiene una parte muy importante que se llama amígdala. Y esta amígdala es la encargada de avisarle al cuerpo que estás ante un peligro y que necesitas prepararte, ya sea para pelear o para huir. Claro, si se trata de un temblor, pues por supuesto que hay una amenaza real. Pero ¿qué pasa cuando esta amenaza es desatada por aquella persona que hace tiempo que no ves porque tuviste un conflicto con ella? O cuando se trata de tu pareja, o cuando se trata de tus propios hijos. O quizá tú eres una señal de alerta para ellos y no te has dado cuenta, porque hay reacciones que no leemos, hay voces que no escuchamos. Entonces, pero esta amígdala sí hace caso a esa alerta que percibimos a través de nuestros sentidos y que a través del sistema nervioso envía esta información para decirle al cuerpo, prepárate porque estamos en problemas. ¿Y cómo hace esto? Pues a través del sistema nervioso y hormonal. Fíjense que tenemos estas preciosas glándulas suprarrenales que cuando estamos, bueno, el proceso es súper complejo, pero aquí les voy a decir simplemente lo básico que necesitan ustedes comprender para que entiendan la importancia de aprender a conocer y a manejar las emociones. Cuando nuestro organismo percibe que estamos ante una alerta, un problema que puede ser peligroso para nosotros, las glándulas suprarrenales generan cortisol y adrenalina. Estas sustancias se encargan de que nuestro cuerpo se prepare para la lucha o para la huida. Y entonces empiezan a desatar una serie de procesos, comienza la taquicardia para empezar a bombear más sangre, el corazón, tener una mayor circulación, se preparan las grasas porque vamos a necesitar de energía. Y bueno, seguramente ustedes han escuchado en las series de Netflix que siempre en estos cuartos de emergencia, cuando llega la gente casi infartada y todo, y dicen epinefrina, y se le inyectan. Bueno, eso no es otra cosa que la adrenalina porque están provocando justamente que el cuerpo reaccione. Pero imaginen que nosotros tenemos este proceso diariamente y a veces mucho más frecuente de lo que pensamos. Y cuando estamos en este estado de alerta continuamente, se da lo que llamamos una intoxicación de cortisol. Y el cortisol, fíjense lo que genera una permanencia constante de intoxicación de cortisol. Afecta el sistema inmunológico. Comenzamos a tener alergias, problemas gastrointestinales, enfermedades, todo lo que termine en itis, gastritis, colitis, porque claro, todo nuestro sistema está alterado y está estresado porque estamos en emergencia. El sistema cardiovascular, la presión se dispara, podemos llegar a tener infartos, el sistema metabólico comienza a alterarse en este proceso de esta alerta constante, se altera nuestros niveles de azúcar en sangre, el sistema reproductor igual. Tuve una vez una paciente que vino a mí a insistencia de su esposo porque estaban queriendo tener un bebé y no podía embarazarse. Y él tenía la teoría de que debido a una serie de problemas, él decía, no podía embarazarse. Pero resulta que esos problemas eran emociones, era la incapacidad, no se había dado cuenta a qué nivel sus emociones, estaba siendo presa de estas emociones. La piel se puede arrugar, se seca, porque claro,
El cuerpo dice, no, yo todos los recursos los necesito para enfrentar este reto, no necesito para tener una piel bonita. El sueño se altera. Entonces, fíjense nada más todas las consecuencias de no poder tener y saber cómo controlar nuestras emociones, pero sobre todo cómo conocerlas para poder identificar qué nos están diciendo. Nuestro cerebro tiene otra parte que es increíble, que es la corteza prefrontal, y que esta parte del cerebro es la que nos hace ser humanos. Es decir, nos diferencia hasta ahorita dentro de lo que conocemos de los animales, porque es la que nos permite planificar, tomar decisiones, analizar, hacer de las funciones ejecutivas. Pero ¿qué creen? Que resulta que cuando estamos en alerta y comienza la amígdala, da el chispazo de estamos ante un peligro, la corteza prefrontal disminuye su funcionamiento porque, claro, todo el oxígeno y todos los recursos se van a enfrentar la situación que estamos viviendo. Igual y si alguno de ustedes ha sido presa del enojo, se recordará que sentían el cuerpo caliente y podían sentir incluso cómo su cara se sentía caliente. Es la región frontal, entonces, del cerebro, que es muy importante porque es la que nos permite analizar y es una de las partes que vamos a usar justamente en este proceso a los que les queremos invitar y que conozcas para usar más esta parte de nuestro cerebro en esos momentos claves que nosotros pensamos que son de alerta y que hay una amenaza, pero esa amenaza y esa alerta es un aprendizaje. Y ustedes pueden verlo en sus propias familias, al grado que se da un proceso que llamamos el secuestro de la amígdala. Y este término fue acuñado por el psicólogo Daniel Goleman, que es autor investigador en este campo de la inteligencia emocional, que ha escrito varios libros, pero justo lo llamó el secuestro de la amígdala porque literal la amígdala secuestra a la corteza prefrontal, no la deja pensar y empieza a actuar solamente a nivel de emoción. Seguramente han encontrado o han conocido a alguna persona que dice, ni le hables ahorita, porque no te va a escuchar, no va a entender de razones. No le digas nada a tu papá ahorita porque está enojado. Intuitivamente sabemos que no hay razón, que no podemos tomar buenas decisiones. Así es que imagínense lo importante que es conocer nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones para no ser presa de ellas, sino hacerlas nuestras aliadas. Una última parte del cerebro que también va a ser nuestro aliado es el hipocampo, y el hipocampo es el encargado de la memoria. Entonces, ¿qué creen? Que sin memoria no podríamos aprender, no podríamos reaccionar ante una situación que hemos tenido ya de alerta, no podríamos estar prevenidos. Es decir, si no recordáramos que algo nos dañó, nos volvería a dañar 1,000 veces. Este hipocampo está conectado con la amígdala, o sea que hay experiencias que se graban y que se quedan ahí recordándolas, pero con la emoción a todo lo que da. Muchas de los recuerdos que tenemos o que vivimos tienen una carga emocional. Si no, no serían importantes para nosotros. Pero ¿qué pasa cuando esta memoria nos lleva a situaciones de emergencia, a situaciones de dolor? Qué terrible no poder saber cómo reaccionar ante ello. ¿Y cuál es lo que cualquier ser humano hace? Huye, ¿no? Huye, simplemente lo evade. Esto no está existiendo y es una manera disfuncional de manejar esa emoción. Así es que, pues, todo esto va quedando grabado desde niños. Desde niños tú puedes ver a un niño, hace poco tuve otra persona que me decía, una señora que estaba preocupada por su nieto, porque ya le habían llamado varias veces de la escuela porque agredía
a los niños porque les pegaba, porque no podía tener un buen control de su enojo, fíjense, tristemente desde niño. Y entonces, pues platicando con la abuela, que estaba muy preocupada, le preguntaba si ella tenía un indicio de dónde podría venir esa reacción. Y me contestó, pues yo creo que de su papá. ¿Por qué será? Pues grita igual. Yo creo que ya aprendió. Fíjense nada más. Basta detenernos y observar para ver coincidencias. Y si ustedes ven hacia atrás en el tiempo, encontrarán quizá o verán patrones que se van formando con esta falta de información y de educación emocional, porque lo que vivimos de niños, como viene de nuestros progenitores, de la gente a la que admiramos, pues nos parece natural y creemos que eso es normal hasta que comenzamos a tener un problema o comenzamos a tener obstáculos y vemos que no es lo natural. Así es que durante este curso vamos a estar revisando justamente cómo esta herencia ha impactado nuestra manera de expresar las emociones, de sentir las emociones. Hay familias en donde el enojo no es permitido. Calladita te ves más bonita, mijita. Los hombres no lloran. Muy frecuentemente escuchado en nuestra cultura. Así es que a través de este curso los invitamos para romper todos esos mitos y descubrir pues distintas alternativas que tenemos a nivel de nuestro cerebro para poderlo usar mucho más eficiente para que nos ayude a darnos cuenta en dónde estamos parados, qué alternativas tenemos y a usarlo mucho más eficientemente para lograr una vida más plena y más con mayor bienestar. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Pues vamos a ver. Tenemos dos caminos. Dejarnos llevar por la amígdala. La amígdala nos dice, alerta, estás ante un peligro. Y o te enojas o te apanicas. Claro, las distintas emociones van a ser usadas de acuerdo a cómo aprendiste. Tú desde niño observaste y lo has hecho durante toda tu vida. Y si no te funciona, hay estas otras alternativas. El uso de drogas, porque claro, una persona que sufre o que está estimulada a través de gratificación inmediata, pues quiere más y entonces ya no es suficiente con lo que tiene. Y entonces es cuando busca las drogas. Comida en exceso, alcohol, tabaco, pornografía, uso excesivo de redes sociales, violencia o depresión. Este es un camino. Tristemente, uno de los caminos que recientemente se escuchan más. Ustedes escuchan cómo desde más jóvenes los muchachos están usando este camino y los papás no saben cómo ayudarlos y no saben cómo ayudarlos porque no saben cómo ayudarse a sí mismos, porque no lo han aprendido, porque no saben expresar esa emoción. El otro camino es el autoconocimiento, cambio de hábitos, gestión positiva de emociones, porque mediante el uso de nuestra corteza prefrontal, que nos ayuda a razonar, que nos ayuda a analizar, podemos diferenciar y ver que lo que hemos aprendido como éxito o lo que estamos buscando como éxito, a lo mejor no es realmente el éxito que nosotros queremos. Es algo que ha sido impuesto y que hemos dejado que nos vendan esa idea para estar mejor. Necesitamos tener un nuevo enfoque con sentido de vida, con salud, con autoconocimiento, con una buena autorregulación de esas emociones. No es quítense de la cabeza que con este curso no van a dejar de enojarse, por favor. No,
El enojo es una gran emoción, es una emoción de fuerza, es una emoción que nos grita, que nos habla, que nos impulsa, pero que no sabemos escucharla. Así es que, ¿qué pasaría si tú comienzas a escucharlo y logras autorregularlo? Tener mejores relaciones. Y eso es realmente lo que nos lleva a tener una automotivación, porque sabemos que está a nuestro alcance esta solución. Y por supuesto, usamos y vamos a hablar del cuarteto de la felicidad, que son estas 4 maravillas que seguramente ustedes han escuchado, que son la dopamina, la endorfina, la oxitocina, la serotonina, que son hormonas que están involucradas en procesos biológicos que desatan ese sentimiento de bienestar y de felicidad, pero que no nos damos cuenta. Eso aprendimos también en la pandemia. No sé si se acuerdan cuando ya finalmente terminó esto y que dijeron, ya podemos salir, ¿no? ¡Qué rico! Es que te abracen, qué rico es sentir ese afecto de otra persona. ¿Por qué? Porque es un abrazo, nos ayuda a la liberación de todo esto. Y estas hormonas nos llevan y hacen posible tener una mayor salud física y mental. Cuando comienza a haber un desequilibrio de estas hormonas, comienzan los procesos emocionales alterados. Por ejemplo, cuando tenemos la adrenalina hasta el tope, puede haber muchísimo enojo, muchísimo miedo. Cuando tenemos buena cantidad de oxitocina y de endorfinas, bueno, sentimos, es como cuando decimos estamos enamorados, ¿verdad? Así es que es importante conocernos por dentro, conocer nuestra historia, conocer esas emociones que en cada persona le dicen cosas distintas y buscar esas alternativas. Educación emocional y autoconocimiento. Eso es lo que te estamos ofreciendo e invitando en este curso. No esperes a la felicidad, porque la felicidad eres tú. ¿Te esperas a ti mismo? No esperes algo que ya está dentro de ti. Solo descúbrete, descúbrelo a través de este curso, porque el que conoce lo exterior es erudito. Quien se conoce a sí mismo es sabio, quien conoce a los demás es poderoso, pero quien se conquista a sí mismo es invencible. Así es que ojalá te animes y nos acompañes en este curso que hemos preparado con gran interés de colaborar para que tengan una vida con mayor bienestar.